Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. En cualquier parte del mundo que te encuentres, te saluda el pastor hermano Miguel Cortés, siempre entrando a tus hogares, dando gracias a Dios por poder entrar a tu hogar y llevarte la meditación de la palabra del Señor. Estamos meditando en esta tarde, aquí en Lucas capítulo 22, verso 31, acerca de algo que Jesús le dijo a Pedro, muy importante. Todo lo que Cristo ha hablado y habla es muy importante. Y le habló acerca de una de las pruebas que Pedro debía de pasar. Y le dice así, Lucas 22, 31, le dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Fíjate bien, lo primero que podemos observar es que el diablo, o sea, Satanás, no llegó a zarandear a Pedro, sino que tuvo que pedir permiso para que le permitieran zarandear a Pedro. ¿Sabes por qué? Porque ya Pedro no pertenecía a Satanás, ahora pertenecía a Dios. Tú sabes que Pedro fue un hombre, la Biblia dice, un hombre del vulgo, sí, un hombre totalmente de ese ambiente vulgar. Sin embargo, Pedro tuvo un encuentro con Jesucristo. Él entrega su vida a Cristo con todos sus pecados, con debilidades y con todo se los entrega. En ese momento, Pedro deja de pertenecer a Satanás y ahora pertenece a Dios. Entonces, Satanás lo pide prestado para zarandearlo, claro que sí. Pero mira la expresión de Jesús. Dice en el verso siguiente, verso 32, dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Pedro, mira, ya Satanás te pidió para zarandearte, mi Padre le dio permiso de que lo hiciera, pero yo he rogado al Padre una sola cosa, no que el diablo no te ataque, no que el diablo no te tiente, no que el diablo no te vaya a zarandear, sino que he orado solo por una cosa, que la fe que hay en ti nunca te falte. ¿Sabes? La palabra fe significa seguridad, significa confianza, ¿sí? Significa seguridad, certeza. Eso es la fe. Sin embargo, lo que Cristo estaba rogando no era que el diablo no tentara a Pedro, sino que la fe no le faltara a Pedro. ¿Para qué Pedro necesitaba la fe en ese momento? ¿Sabes una cosa? Para creer que Jesucristo lo iba a perdonar. Porque lo que Pedro iba a cometer era el pecado de negar a Jesucristo. Un pecado muy grande. Jesucristo dice, el que me niega aquí delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre Celestial. ¿Sí? Entonces Pedro cae en esa tentación. El diablo lo tienta, el diablo lo zarandea y Pedro niega 3 veces a Jesucristo, el Hijo de Dios. Estaba en un aprieto muy grande, ¿no? La Biblia dice que Pedro se arrepiente del pecado que cometió, lloró amargamente, sí, su pecado, pero ¿sabes? Gracias a la oración de Jesucristo, la Biblia dice, la fe nunca le faltó a Pedro. Es decir, Pedro conservó su fe en que Jesucristo le perdonaría ese gran pecado y lo lavaría de toda maldad con la sangre, sí, que él iba a derramar en la cruz. Querido amigo y hermano, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabes una cosa? Lea usted la palabra de Dios, asista a los cultos de la palabra de Dios y esa palabra va a generar en tu vida fe, ¿sí? Va a traer fe
para que en los momentos de la tentación, en los momentos difíciles, esa fe no te falte de que Cristo te va a perdonar. Y la Escritura nos habla muy claro, hermanos queridos. Romanos capítulo 10, verso 17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La Escritura también me dice, el justo por su fe vivirá. Ármate de la fe de la palabra, recibe esa fe por medio de este intercesor. La Escritura me dice en el capítulo 7 de la carta a los Hebreos que Jesucristo vive para interceder por cada uno de nosotros. Si algún momento estás caído, si estás cayendo en pecado, si estás cayendo en alguna tentación que el enemigo te ha puesto, pide perdón a Jesucristo, levántate, que Jesucristo está dispuesto siempre a perdonarte. Y escucha bien, Él ora siempre para que tu fe no falte.